Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Ochoa, soy profesor jubilado de la Universidad de los Andes y estoy aquí en mi doble condición, por un lado de promotor de esta iniciativa que finalmente ve su luz hoy en Ciudad de México, y agradezco infinitamente a los amigos organizadores del lado mexicano quienes tuvieron a bien insistir y batallar contra un sinnúmero de obstáculos para finalmente poder estar presentes en este coloquio que tiene una vocación que yo creo que es necesario afirmarla y sostenerla a lo largo de este coloquio. Y se trata de pensar, se trata de meditar, se trata de aproximarnos críticamente a lo que es quizás uno de los eventos políticos de mayor volumen histórico en lo que es la América Latina del siglo XXI. Me refiero, por supuesto, a lo que es la impronta que va dejando como proceso histórico aún inacabado la revolución bolivariana en Venezuela. El tema que yo les quisiera presentar hoy se enmarca dentro del eje que se denomina economía política y desarrollo, y básicamente porque mi pretensión en esta presentación tiene como propósito dar cuenta de lo que es el proceso del desarrollo, del discurso del desarrollo en Venezuela a la luz de la, la transición histórica que experimenta el pueblo venezolano. En ese sentido, quizás lo primero que deberíamos detallar es la bitácora de la que es precisamente mi presentación. En primer lugar, yo quisiera dar algunos esbozos sobre lo que es cómo el concepto de desarrollo constituye uno de los discursos legitimantes más importantes en América Latina a lo largo del siglo XX. Luego, aproximarnos a la idea de tiempo histórico, y esto es importante porque nos va a permitir después ver lo que es precisamente el núcleo de esta presentación, que tiene que ver con cómo es que el discurso del desarrollo y la revolución bolivariana se dan, y eso se enmarca dentro de lo que es la etapa constituyente, que pareciera que ocurriese bajo la figura de un consenso, y luego cómo se despliegan los tres tiempos históricos de un debate que yo digo que es oculto, porque en buena medida transcurre en que se confronta el discurso del desarrollo sin que se aporte un discurso contrario al que se está planteando en un determinado momento en lo que son estos 17 años de revolución. Sin lugar a dudas que cuando uno se aproxima al tema del desarrollo en el siglo XX, va a conseguirse con elementos que son importantes. Y son importantes porque es precisamente desde 1945, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, que el discurso del desarrollo aparece como el modo de legitimación fundamentalmente de carácter económico, pero que tiene un sustrato cultural también, que es homogeneizante. En 1945, cuando se dicen los países desarrollados son X o Y, se establece por primera vez quizás de manera rotunda una línea de tiempo histórico desde el punto de vista político, y de alguna manera es la concreción histórica política de lo que es el discurso del progreso que nos viene acompañando desde el siglo XVIII. Esa idea de un tiempo progresivo, histórico, único, va a ser evaluado desde una condición de supremacía, y ese peso hace que en el caso particular de los llamados países del tercer mundo se desarrollara el concepto de desarrollo como el vehículo de legitimación al interior de esas sociedades llamadas tercermundistas, pero también al nivel de la vinculación entre lo que es la clase dominante o el sector dominante, o en todo caso quienes regulan las actividades del Estado por parte de estas sociedades tercermundistas, y lo que ocurre con los centros hegemónicos de poder mundial. Y es un punto importante porque si se acepta de entrada que hay, en el caso particular del siglo XX, la imposición hegemónica económica, sin lugar a dudas esa imposición va a tener un impacto muy importante incluso en el modo como se concibe el tema del conocimiento vinculado al tema del gobierno y la conducción de las sociedades. Es decir, un gobierno está inevitablemente atado para plantearse su vinculación con los centros de poder, está inevitablemente atado a la necesidad de plantearse su vinculación en términos de concepto de desarrollo. De tal suerte que cuando nosotros revisamos lo que es la evolución de ese concepto como validador, como elemento legitimador de políticas nacionales,
nosotros nos vamos a conseguir con un tema que es particularmente interesante porque encarna de algún modo lo que es el proceso de transformación del pensamiento político en el siglo XX. Y con ello queremos referirnos a que en el siglo XX, después de la instauración del desarrollo como la medida de cercanía a los centros de hegemonía mundial, se van a plantear una serie de conceptos vinculados al desarrollo que están asociados a nociones que van particularmente desdibujándose la noción de nación y va creando una suerte de espacios que son de alguna manera dejados al abandono, marginados, y así como del desarrollo nacional pasamos al desarrollo industrial, pasamos al desarrollo regional, luego al desarrollo local y finalmente va consolidándose una noción de desarrollo de carácter individualista. Y yo quisiera llamar la atención que cuando uno revisa los indicadores de desarrollo humano vinculados además con el discurso de una suerte de revalidación del concepto de lo que es la humanidad, aparece inevitablemente una noción de desarrollo individualista. Y esto es así porque si uno revisa los indicadores de desarrollo humano, se va a encontrar, por un lado, con que son indicadores que están referidos fundamentalmente a lo que es el despliegue de las capacidades y competencias del individuo. La expectativa de vida, el nivel de enseñanza y el nivel de adquisición, o nivel adquisitivo, obviamente son marcas que están dadas en términos de lo que es la medida de éxito individual. Obviamente se dirá que cuando se hacen los procesos de agregados, pues ahí estará la presencia de lo que es el desarrollo colectivo. Yo quisiera diferir de esa propuesta porque notemos nosotros que podrían existir otros indicadores de desarrollo humano que tuviesen que ver con los niveles de comportamiento o de conducción de una suerte de bienestar colectivo. Para esos efectos, y que no es el tema de discusión que a mí me interesa llamar la atención acá, sería interesante revisar, y de hecho los invito a que lo hagamos, lo que es la idea del buen vivir como discurso y cómo ese discurso podría dar lugar a indicadores que son de carácter distinto. De tal suerte que los mecanismos de legitimación que se van dando en el discurso del desarrollo van a sufrir un giro que va desde el ámbito de la supremacía de lo económico, que incluso permitió que los centros hegemónicos mundiales pudieran vincularse con los regímenes dictatoriales en el cono sur, en América Latina, en función precisamente de un discurso de que eran desarrollistas, hasta un giro hacia lo económico en el marco del triunfo neoliberal. Yo quisiera brevemente explicar lo que se quiere o lo que quiero señalar acá. Cuando ocurre el triunfo neoliberal, se supone que ha ocurrido un proceso de esterilización y de alguna manera la exclusión de las amenazas de un discurso contracultura o de un discurso cultural contrahegemónico vinculado al tema del dominio del régimen de la democracia moderna liberal. El tema es interesante porque cuando se da ese proceso de suponer que alcanzados los niveles económicos, restituida una suerte de noción de ciudadanía que está más vinculada a una ciudadanía liberal, entonces la política se convierte en importante porque es estéril. Y esa esterilidad es lo que va precisamente a permitir que a finales, en el último cuarto de siglo XX, nosotros vayamos a experimentar una suerte de el surgimiento, la emergencia de nuevos sujetos que ahora van a partir del posicionamiento de la necesidad de restituir la democracia como un mecanismo que quizás pudiera dar elementos para plantearse un discurso contrahegemónico, como, y lo decimos de una vez, es el caso de la sociedad venezolana al momento de irrumpir en el siglo XXI. Ahora, cuando se da el discurso del desarrollo sustentable en Río 1992, se pone en duda un tema que es quizás de vital importancia, y es, hay duda sobre la vida en el planeta, es decir, ¿quiénes van a sobrevivir? Y ante quiénes van a sobrevivir, la pregunta que inmediatamente tiene que surgir es, bueno, ¿quiénes están perpetrando el fin del mundo en nombre del desarrollo? Y obviamente allí comienza a darse un caso que es particularmente interesante, porque va a irrumpir un discurso que desde la periferia comienza a subvertir el tiempo histórico del desarrollo. Y lo comienza a subvertir porque fundamentalmente empieza a decirse que a pesar del discurso del progreso, comienza a generarse
una suerte de reclamo de que ese discurso del progreso que nos ha conducido a llegar al abismo, de acabar incluso con la especie humana e incluso con el planeta, entonces es necesario plantearse los tiempos históricos de otras culturas. De tal suerte que a la no temporalidad del neoliberalismo, es decir, a un neoliberalismo que dice ha llegado el fin de la historia, comienza un tiempo histórico desde la periferia. Y ese tiempo histórico de la periferia, cuando nos referimos a un tiempo histórico, deberíamos hacer la salvedad que en realidad es un tiempo histórico que está constituido por muchos tiempos históricos. Comienza a surgir una sucesión de narrativas que van a dar precisamente espacio para el surgimiento de lo que nosotros vamos a llamar posteriormente el posdesarrollo. Y ese posdesarrollo aparece agarrado de lo que es la idea de la posmodernidad. Y van a apuntar fundamentalmente a rescatar las narrativas ancestrales, pero más aún van a constituirse en un nuevo tiempo histórico emancipador. Y va a ser emancipador no solamente porque plantea modos distintos de concebir lo que es el proceso de avance, de mejora, de desarrollo de una sociedad, sino porque van a precisamente mostrar que aquel tiempo histórico asumido como lineal, único, inevitable, va a ser trastocado. Y va a ser trastocado porque entonces lo que va a ocurrir es un proceso de ruptura con lo acaecido, pero a través de la apropiación de que el tiempo actual que se está viviendo es un accidente. Es decir, vamos a asumir que la historia de América Latina es apropiada como una circunstancia en la que nosotros necesitamos retomar nuevos derroteros históricos. Ahora, ese nuevo tiempo histórico, que vamos a llamar en buena medida el tiempo histórico del postdesarrollo, se plantea una pregunta. ¿Es un discurso que aparece sin conflicto? ¿Es el postdesarrollo de alguna manera un discurso que dice parece que el desarrollo se nos agotó, un discurso que aparece sin conflicto? La respuesta evidentemente es que no es así. Y entonces es necesario definir lo que es el mapa de conflicto en el cual nosotros estamos inmersos. Ese mapa de conflicto plantea, en primer lugar, la singularidad de la confrontación, porque es precisamente la condición precaria y fragmentada del desarrollo como fuente de legitimación lo que va a permitir que se dé este proceso. Y es interesante que en el caso particular de Venezuela se rescate la idea del desarrollo de la nación como uno de los instrumentos por medio de los cuales se da el proceso de transformación constituyente en Venezuela. En el caso particular de estos 17 años de la experiencia de la Revolución Bolivariana, ese conflicto se va a desplazar desde un momento de consenso que se da en el ámbito de la Constitución, del ámbito constituyente, hasta una situación de conflicto interno en las fuerzas que apoyan la revolución. Y es importante quizás rescatar acá el tema, y no hay que tenerle miedo a ello, que cuando hablamos de conflicto interno, eso es evidente que ocurra así, porque son múltiples tiempos históricos que convergen a la necesidad de transformar a la sociedad venezolana. Yo sospecho, y aquí quisiera yo adelantar parte de lo de una conclusión que quizás no me vaya a dar tiempo de presentar, es que lo que revela ese conflicto es la persistencia de una cultura rentista capitalista en el imaginario del desarrollo venezolano. Es decir, que vamos a ver nosotros al final, en el último conflicto, que es el que actualmente nos afecta y actualmente vivimos y que actualmente define quizás algunas de las rutas que seguirá el proceso de transformación venezolana, que uno de los enemigos que sigue estando allí es la cultura rentista capitalista en el modo como el venezolano piensa el tema del desarrollo. ¿Qué ocurre en la etapa constituyente? Bueno, en la etapa constituyente hay una propuesta de desarrollo que está centrada en un proceso de modernización, pero un proceso de modernización que pasa por el eje de la educación y el trabajo, y además por una modernización que está por el otro lado complementada por un discurso posmoderno vinculado al reconocimiento de las diferencias y al reconocimiento de las otras culturas. Y eso evidentemente planteaba que cuando se revisa en el capítulo de la Constitución el tema del desarrollo, pareciera que es un planteamiento de corte nacionalista sin que ocurriese una vinculación aparente con la transformación política. Y digo lo de la vinculación aparente porque cuando nosotros revisamos lo que es el discurso del desarrollo, ese discurso del desarrollo que está en la Constitución, pareciera a ratos entrar en una suerte de conflicto con lo que es el tema de una democracia protagónica, corresponsable y participativa. Es decir,
hubo quizás en el espíritu constituyente de 1999 todavía una suerte de separación entre lo que era la constitución de un nuevo modo de entender la política y lo que era un proceso de desarrollo entendido quizás más como el predominio de lo que es un tema fundamentalmente económico. Un tema así fundamental acá, en el caso particular de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, es que el desarrollo es un asunto de Estado y es competencia de todos. Y cuando decimos que es competencia de todos, nos referimos que involucra a la nación, a la sociedad toda. Bueno, empieza el primer conflicto, y ese primer conflicto va desde 1998 hasta el 2006. Y es cuando se da el primer choque del discurso del desarrollo nacionalista que encarnaba el presidente Hugo Chávez. No olvidemos que se aprueba un número importante de leyes, alrededor de 40 leyes, y de esas 40 leyes el eje fundamental era estimular los procesos de desarrollo nacionalista con particular énfasis en la redistribución no solamente de la tierra, sino la redistribución de las posibilidades y capacidades de ser productivo en los ámbitos fundamentalmente del sector primario de la economía venezolana. Esa confrontación es evidentemente una confrontación que tiene que ver un modelo de desarrollo nacional incluyente contra la constitución de enclaves de desarrollo privado. Y aquí lo que ocurre fundamentalmente es un choque que se ha malinterpretado, se dijo mal, es un choque entre el desarrollo privado, el desarrollo de la iniciativa privada, cuando en realidad era el desarrollo de la iniciativa privada oligopólica o monopólica contra lo que era una pretensión de un desarrollo nacional que diera lugar a, y eso se planteaba en esos términos, a una nueva burguesía nacional productiva, es decir, a un nuevo sector productivo nacional de iniciativa privada. Eso va a dar lugar a un choque de dos bloques históricos claramente diferenciados en lo ideológico, en lo económico y lo político. Pero ese choque en lo ideológico, en lo económico y lo político va a ser un choque que fundamentalmente va a estar dado en términos de un desarrollo nacionalista. Es decir, hasta este momento no había ni en el discurso del presidente Chávez, ni en el discurso de las fuerzas que agrupaban el proceso de la Revolución Bolivariana, un planteamiento ideológico que no fuera más allá del choque contra la figura monopólica y que después, desde el 2003 en adelante, va a ser antiimperialista. Notemos, sin embargo, que la definición de la connotación antiimperialista no le da todavía un proyecto positivo al proceso bolivariano. Va a ser precisamente la inauguración de una idea de desarrollo anclada en la noción socialista la que abre quizás el periodo más esplendoroso de lo que es el debate del desarrollo en Venezuela vinculado al tema de la vinculación ideológica del desarrollo. Lo que aparece en ese momento, y ahí quizás yo no voy a adelantar, no voy a tocar lo que nosotros desarrollamos como los fundamentos conceptuales del desarrollo endógeno. Quisiera así decir que cuando nosotros hicimos el planteamiento del desarrollo endógeno, hicimos un planteamiento que tuvo una amplia cobertura a nivel nacional. Fundamentalmente nosotros orientábamos nuestra discusión a que el desarrollo endógeno era un proceso de aprendizaje sociopolítico. Y definíamos el desarrollo endógeno como el despliegue del quehacer humano en armonía con el entorno. Y nos referíamos en armonía con el entorno no solamente en términos de la armonía con el entorno del medio ambiente físico, sino que hablábamos también de la necesidad de articular el tema del desarrollo para garantizar fundamentalmente que fuese un proceso de desarrollo con toma de decisión local, que hubiese procesos de control de lo que son las actividades fundamentalmente vinculadas al tema del desarrollo y control a nivel local también, y finalmente que ocurriese una suerte de garantía de que esos procesos o prácticas sociales, económicas, culturales que se daban en un determinado entorno retribuyeran al entorno inmediato. Y esto básicamente porque el núcleo de la idea de desarrollo se descentraliza en torno a lo económico y se plantea el desarrollo en términos fundamentalmente de carácter de la constitución de una nueva cultura política, económica, social. Obviamente que lo que se va a chocar allí o lo que va a enfrentarse durante el periodo 2006-2012 es una idea de un discurso del desarrollo sustentable neoliberal que va a culpar a la pobreza por los procesos de deterioro ambiental. Y eso nos permite a nosotros plantear que quizás de lo que nosotros estamos hablando es de un proceso que tiene fundamentalmente una tarea histórica importante. Es un bloque histórico
del cambio estructural que avanza y va a crear las condiciones para un proceso de aceleramiento de la transformación política en Venezuela. Y eso ocurre, entre otras cosas, porque el discurso del desarrollo sustentable es un discurso que está particularmente movido por dos fuerzas que son contrarias en sí mismas. Por un lado, la mueve la vinculación de tratar de garantizar el medio ambiente y por el otro garantizar el proceso de desarrollo y el crecimiento ilimitado. Obviamente es un discurso que luce débil, en términos políticos en la Venezuela del periodo 2006-2012. Finalmente llegamos al periodo 2012 hasta el presente, y ese presente obviamente es un presente que es muy líquido, porque quizás cuando nosotros estemos dando cuenta de esto, las instancias de que están en proceso de confrontación sean de otro tenor. Pero yo creo que, y ya esto es planteamientos cercanos al cierre, que se va a debilitar el bloque histórico vinculado a la transformación de la sociedad venezolana, el bloque histórico, llamémoslo revolucionario, porque se da un proceso de diáspora ideológica y hay un proceso de deterioro económico producto de la feroz agresión de las fuerzas neoliberales. Fuerzas neoliberales que además, y eso es importante decirlo, van de manera sostenida abandonando y haciendo claro énfasis de que no les interesa en absoluto una solución política. La solución esencialmente es de carácter económico, y esto de alguna manera es la reedición del discurso con el cual se erigen las dictaduras del Cono Sur en los años 70. Entonces, pareciera que en términos del discurso del desarrollo hay un traslado de la confrontación de los dos bloques históricos a una escisión sobre el proceso de desarrollo. Y eso esencialmente ocurre porque se va a confrontar el modelo de desarrollo comunal, que supone una nueva idea de Estado-Nación, que se va a confrontar a un modelo de desarrollo de carácter neoextractivista. Quizás nosotros estamos dando demasiado énfasis a lo que es la presencia del arco minero al sur de Venezuela, pero no hay que olvidar además que, a pesar de que se habla de un proceso de desarrollo productivo, del cambio del modelo hacia una economía productiva, ese modelo de economía productiva parece pasar, en el caso particular de la emergencia, por una suerte de un desarrollo neoextractivista que tiene a contrapelo dos fuerzas que chocan. Por un lado, retomar lo que es el control del espacio geográfico en una zona que se encuentra particularmente amenazada por fuerzas geopolíticas importantes, que es el control de lo que es la Amazonía venezolana, pero además está la urgencia de tener recursos de manera relativamente inmediata. Yo creo que eso es importante señalarlo porque quizás el discurso vinculado a lo del arco minero no ha sido debidamente explicado ni ha sido debidamente socializado en los ámbitos políticos nacionales e internacionales. El momento entonces histórico supone hay una apuesta por un desarrollo híbrido que sostiene el bienestar colectivo pero puesto en clave local, y ese puesto en clave local pareciera que es el modo como se va a rescatar la dimensión de la democracia protagónica, corresponsable y participativa, porque es precisamente tratar de llevar la transformación política de nuevo haciendo particular énfasis, toque en lo que es la transformación económica. Un aspecto importante de esto es que la oposición al modelo de desarrollo se desmarca e invisibiliza en términos del debate del desarrollo. No les interesa tener un discurso propositivo de hacia dónde se va a transformar la sociedad venezolana, hacia dónde quieren conducir la sociedad venezolana, sino simplemente hablan de un modelo agotado y no hablan de un modelo propositivo. Esto sugiere que lo que ocurre en términos de la confrontación interna es un reacomodo de las fuerzas interesadas en la transformación de la sociedad venezolana. ¿Qué podríamos concluir? Y yo creo que la conclusión siempre son conclusiones obviamente parciales. Lo primero es que el proceso de revalorización del discurso del desarrollo como concepto legitimante permitió la constitución de un nuevo sujeto histórico. Y ese nuevo sujeto histórico es precisamente aquel que además va a permitir, a partir de la revalorización del discurso del desarrollo, va a permitir el surgimiento de un nuevo tiempo histórico que es el postdesarrollo. Eso también nos permite que a partir de allí ese conflicto entre los bloques históricos permitió decantar los actores políticos. Y ese proceso de decantamiento de los actores políticos surge porque una sociedad que no está en condiciones de debatir el proyecto hacia el cual quiere conducirse es una sociedad que está inevitablemente atada a la monocultura de la productividad capitalista.
Y finalmente, el conflicto interno sugiere que estamos en presencia de un nuevo sujeto histórico que va a demandar nuevos espacios en momentos de severa confrontación con los antiguos bloques históricos. De tal suerte que si nosotros pudiésemos plantear una suerte de comentario final al tema de lo que es el debate del desarrollo en Venezuela, diríamos que el debate del desarrollo en Venezuela se está quedando fundamentalmente en el bloque histórico que se plantea la tarea del cambio, y que lo que se plantea desde el otro ámbito es quizás volver a un discurso ya no en términos del desarrollo, sino en términos de una sociedad mínima, una sociedad cuya principal tarea es garantizar que no ocurra, no se dé el proceso de incertidumbre. Y eso, señoras y señores, es fundamentalmente volver a una idea de la globalización, no como meta a la cual se quiere llegar, sino como un imperativo impuesto de los centros hegemónicos del poder. Muchísimas gracias.